¿Qué tal? Desde el Senado de la República los saludo con mucho gusto y le agradezco su interés por el acontecer legislativo. Le informo que me encuentro en el Senado de la República, donde se llevará a cabo la reunión de trabajo de Comisiones Unidas, que son la de Comisión de Justicia y la de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Cabe señalar que en esta reunión de trabajo se tiene prevista la participación del Contralor General de la República de Chile, el doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, quien impartirá una conferencia y además compartirá experiencias que ha vivido en el hemisferio en relación al combate eficaz a la corrupción y también una mayor rendición de cuentas. Cabe señalar que los legisladores, integrantes de estos órganos legislativos, tendrán la oportunidad de realizar preguntas, esto con el fin de adquirir información que pueda apoyar el trabajo que realizan. Yo le invito a que le dé seguimiento y nos acompañe. Muy buenos días, senadores de la República Mexicana, muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. El día de hoy han sido convocados por la Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil y por la comisión que me honro en presidir de Anticorrupción y Participación Ciudadana con un tema muy importante, con una conferencia que nos va a hacer el honor de darnos el Contralor General de la República de Chile, don Ramiro Mendoza Zúñiga, doctor don Ramiro Mendoza Zúñiga. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, desde hace más de 20 años ha sido profesor universitario especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional e Instituciones Públicas, ha sido docente en distintas instituciones académicas, entre las que destaca la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, y ha publicado numerosos artículos académicos en Derecho Administrativo. Antes de ser nombrado Contralor General de la República, era socio del estudio jurídico Philip Irrazábal Pulido Brown, a cargo de la Unidad de Asuntos Regulatorios. El 10 de abril de 2007 asumió el cargo de Contralor General de la República de Chile a propuesta de la presidenta Michelle Bachelet. Para nosotros es un honor contar con el Contralor General de la República de Chile. Hay figuras muy interesantes en esta Contraloría que esperemos que el señor Contralor nos pueda platicar, aquellas figuras de toma de razón que no existen en esta administración, y algunos otros temas muy interesantes como jurisprudencia que crean con actos administrativos. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Le cedemos el uso de la palabra, nos hará una presentación, una plática de 15-20 minutos y luego entraremos a una serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenido nuevamente al Senado de la República, doctor. Muy gentil, agradezco particularmente a Pablo Escudero por su presentación, a Roberto Gil, con el cual tuve una cierta comunicación telemática, como dirían los españoles, ¿cierto? A través de internet, como diríamos los latinos, ¿cierto? Y por mail, como dirían los jóvenes, digamos, ¿eh? Entonces, pero ha sido muy grato poder aceptar esta invitación que inicialmente me extendió la Universidad Panamericana para un ciclo de charlas y a la cual patrocinó o incentivó el IFAI a través de su comisionada María Elena Pérez Jaén, digamos. Quiero que ustedes tengan esencialmente despertarles ciertos puntos que creo que son relevantes para el proceso en que están. Y cuando digo para el proceso en que están, lo digo de manera bien egoísta, porque en realidad para el proceso en que estamos, digamos. Es decir, si ustedes se pararan en una línea del tiempo, hoy día, año 2012, ¿cierto? Octubre del 2012, y hicieran un raconto y retrocedieran 15 años atrás, se van a dar cuenta de que, sea en los temas que convocan, a los que se refieren estas comisiones que me han invitado, ha habido cambios importantes y profundos en todos los países de la región. En todos los países de la región. Ha habido cambios importantes en todos los países de la región. Entonces la primera reflexión que uno tiene que hacer es si esto es producto de la casualidad, en cuyo caso esto estaría regido por la divina providencia, y sería o por el acaso, o si esto tiene que ver con una forma
distinta de relaciones del poder y la sociedad que está produciéndose en la región. Y yo creo que cada uno de nosotros está más cercano a aceptar la segunda reflexión. Es decir, nos estamos acercando a nuevas formas relacionales donde lo que antes parecía normal, hoy día ya quizás no lo es tanto. Donde antes aparecía como obvio, hoy día desde luego ya no es obvio. Y se los pongo de una manera muy gráfica, Hasta hace unos años atrás, un barco de la Armada chilena era usado por el gobierno, cualquiera, no estoy haciendo ninguna inflexión, ni reflexión, e injerencia que diga relación con el tipo de gobierno cualquiera, usaba ese barco para hacer un paseo por los fiordos australes y poder conversar entre los políticos, digamos, y entre las autoridades y entre los empresarios que eran invitados. Y eso era normal, eso no traducía ninguna especulación ni sombra de, entre comillas, de una falta a la probidad o un desvío o un mal uso de los fondos y recursos públicos. Sin embargo, la Contraloría General en el mes de mayo del año 2007, haciendo una serie de reflexiones a requerimiento de un parlamentario, dijo que eso era un uso indebido de recursos públicos y que en relación a ese tipo de actividad ya no se podía usar ese barco para esos fines, salvo que el legislador autorizara el uso de ese barco con un fin preciso de esa naturaleza en la glosa presupuestaria. Y se acabó el uso del bien fiscal de manera generosa, amplia, indeterminada por parte de quien decidía hacer el uso de ese beneficio. Estoy hablando del año 2007. Hace 15 años atrás hubo un caso bien interesante en Chile de que a un ministro se le ocurrió recibir de parte de un consorcio que participaba en actos de construcción de vivienda, como regalo, porque él era muy hípico, un caballo de carrera. Y en realidad no hubo ninguna investigación, sino que esto no sonaba bien, y se fue el ministro. Era común recibir llamados para atender gente. Esos estándares se han corrido en la línea, digamos. Y se han corrido en la línea en el caso de Chile, porque yo no sé los estándares mexicanos ni cómo ustedes están corriendo la línea, pero claramente se ha ido corriendo la línea. Es decir, lo que antes aparecía como una cosa obvia, natural, desde el punto de vista de llamar a alguien, de pedir un favor, de usar un bien fiscal, de usar un bien público, la camioneta fiscal que utiliza enviar a los hijos al colegio, eso se acabó, en el caso chileno. Y fíjense que lo que yo creo que está detrás es que hay un cambio de percepción esencial de valores diferentes que se han incorporado, no necesariamente porque nosotros hayamos querido incorporarlo en nuestros países, sino que porque de una u otra manera nos hemos acercado a cierto tipo de organizaciones y hemos sido influidos también por cierto tipo de organizaciones donde se nos producen y se nos imponen estándares distintos. Y aquí hay una gran similitud entre lo que le pasa a Chile y a México. ¿En qué sentido? Me estoy refiriendo esencialmente a los tratados internacionales. Es decir, Chile y México somos actores activos de pertenencia a un grupo bien selecto desde el punto de vista de las buenas prácticas de gobierno y buena gobernanza. Me refiero particularmente a la OECD. Chile y México y Brasil son los tres únicos integrantes latinoamericanos que están en la OECD. Chile y México son invitados y están con frecuencia participando en las reuniones de los famosos G. O sea, es decir, nos hemos acercado y nos gusta sentirnos en escenarios donde hay grandes, digamos. Pero también cada ingreso a esos escenarios nos exigen o se nos hace un examen donde aparece una falta de musculatura en una serie de aspectos. Y esos aspectos normalmente están relacionados con las reglas de gobernanza, están relacionados con las reglas de transparencia, están relacionados con las reglas de buenas prácticas en materia de compras públicas, están relacionados en materia de buenas prácticas en materia de concesiones, y se nos revisa y se nos somete a escrutinio. Los escrutinios, curiosamente, no empezaron al interior, los escrutinios vinieron de afuera y se subieron los estándares a partir de estos escrutinios.
¿Qué estándares? Estándares esenciales en materia de transparencia. Ustedes hoy día tienen un Instituto Federal de Acceso a la Información, tienen entidades que velan por el acceso a la información desde el punto de vista también territorial, y la transparencia hoy día se instaló como un activo que resulta de normal ocurrencia, incluso en el caso chileno. En el caso chileno es particularmente importante lo que ha venido ocurriendo desde el año 2009 a la fecha. Una entidad similar al IFAI, quizás con menos atribuciones, una serie de competencias y de reglas de actuación de transparencia con mucha profundidad en su interpretación, es decir, y un ciudadano, ojo, esto es una regla adicional, un ciudadano que cada vez es más activo en las exigencias del nuevo modelo de Estado de Derecho que se está instalando. Un ciudadano que cada vez es más exigente respecto a lo que hacen ustedes en su rol parlamentario, es más exigente respecto a lo que hacen los gobiernos en su rol de administración, y desde luego, es más exigente de lo que hacen las entidades de fiscalización en su rol de control. Nosotros tenemos una ley de participación ciudadana. Como todas las leyes, y seguramente ustedes también tienen muchas leyes, surgen con un gran impulso, pero terminan siendo dejadas un tiempo debajo de la alfombra. Porque si las sacamos de la alfombra y las hacemos aplicables, en realidad como que nos produce una revolución o un remesón importante. Esa ley de acceso, esa ley de participación ciudadana, faculta a que cada ciudadano, a través de su individualidad o esencialmente a través de la constitución de organismos de interés que se traduzcan en organizaciones no gubernamentales, se instalen al interior de los servicios y puedan ser actores y testigos de la toma de decisiones de los servicios. Ojo, ya no es transparencia documental, ya no es tener acceso a la información, sino que es estar donde se produce la decisión. Miren el estadio, antes era acceso a la información, esto es estar donde se produce la decisión. Pero obviamente las administraciones no se sienten cómodas con la presencia de este ciudadano que va a participar, no tomando la decisión, estando en la toma de decisión. Es decir, es el reemplazo del piedrazo por la silla. Es decir, en vez de andar afuera tirando piedra al estudiante, nosotros tuvimos una revuelta estudiantiles bien fuerte el año pasado, seguramente han venido una dirigente estudiantil que es bien famosa y se hizo muy famoso, y debe haber venido y estuvo acá. En realidad, cuando se den cuenta de que en realidad no necesitan la calle, sino que necesitan la silla, van a estar donde se toman las decisiones de políticas públicas al interior de la administración. Y ya el acceso a la información va a ser una especie, como ya lo es, una suerte de commodity, pero que en realidad una cosa distinta es tener acceso a la información y estar presente en la toma de decisiones de la administración activa. Piensen ustedes, y eso es un riesgo también para la existencia y la integridad y la oportunidad de la decisión parlamentaria. Es un tremendo riesgo. ¿Por qué es un tremendo riesgo? Porque en realidad va a haber un per saltum. Ya no voy a necesitar ir al Parlamento, sino que necesito sentarme donde se toma la decisión. Ya no voy a necesitar el partido político sobre la base de la representación de ideas, sino que voy a necesitar el partido político que represente intereses de grupo. Entonces yo voy a tener intereses políticos representados en las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, en materia de diálisis. Yo armo mi grupo y lo siento al interior de los servicios de salud, como ONG. Y es cierto, la ley nuestra de participación ciudadana dice no tiene que accederse, pero tiene que estar. Y es bien distinto tomar una decisión sin la presencia efectiva y real de quien representa el grupo de intereses en la toma de decisión. Participación ciudadana, transparencia, rendiciones de cuentas. Es otra voz que seguramente ustedes tienen y que les da vuelta, y las rendiciones de cuentas, porque las rendiciones de cuentas primero se materializan desde el punto de vista de su formalidad. Y es decir, lo que se fomenta es la rendición de cuentas como un fenómeno formal, es decir, la rendición de cuentas no desde el punto de vista sustantivo, sino que la rendición de cuentas que precede al cóctel. Fíjense que soy bien grueso en decírselo,
por lo menos lo que resulta con frecuencia, es que las rendiciones de cuentas, muchas autoridades, uno los escucha y dicen, uy, no, Contralor, no fue la rendición de cuentas de tal servicio. Había un cóctel, a nadie le preocupó en realidad qué es lo que se dijo, sino en realidad le preocupó lo que se sirvió. Ese aparataje de la rendición de cuentas formal va a dar lugar, con un ciudadano instruido, con una información disponible, va a dar lugar a exámenes de verdad de accountability. Es decir, que no van a ser simplemente decir algo ilustrativo, decir algo del punto de vista general, sino que van a presionar a lo que significa realmente el examen sustantivo del ejercicio de las competencias. Y créanme que eso requiere además elementos bien trascendentes en la implementación de cualquier decisión que los países tomen. Me refiero, y aquí me acerco esencialmente, al marco de funciones que tiene la Contraloría General de la República. Primero, esto requiere un lenguaje común desde el punto de vista contable, desde el punto de vista contable. Y cuando les digo de un lenguaje común desde el punto de vista contable, les estoy diciendo que tiene que haber un paradigma normativo que refleje un mismo sistema contable para todo el Estado. Tiene que haber un mismo sistema normativo que refleje el paradigma contable de toda la administración del Estado. Y el problema detrás de esto es quién toma la decisión de la arquitectura de ese paradigma. Fíjense que ustedes se acercaron a la OECD. Y lo que la OECD impulsa es la aplicación contable de las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público, y que suponen una arquitectura paradigmática de formas de entender la contabilidad en el sector público. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que ese paradigma tienen que tenerlo instalado antes de hacer cualquier cosa. Porque si no tienen ese paradigma, no tienen en realidad un lenguaje, tienen una torre de Babel contable. Y no pueden en realidad tener razonablemente una toma de resultados si un gobernador hace algo de un determinado modo, si un municipio hace un asiento contable de un determinado modo, o si la administración central hace los asientos contables de determinado modo. Y me refiero a la gestión contable, no me estoy refiriendo a la forma de hacer el gasto presupuestario, a la gestión contable. Eso en Chile le corresponde a la Contraloría General. Es decir, la Contraloría General, dentro de sus funciones, tiene normar la contabilidad general de la Nación. Tiene normar la contabilidad general de la Nación. La Contraloría General también, para los efectos de la interpretación del derecho de la Administración, tiene una facultad dictaminante, y en esto yo les pido absoluta disculpa, porque en realidad lo que les estoy diciendo es propio de una administración unitaria, y ustedes tienen algo que es muy difícil de entender para alguien que viene del mundo de la administración unitaria, del Estado unitario, que es el federalismo. Entonces, de una u otra manera, ustedes tienen un funcionamiento que tiene que armonizar ciertas cosas de una manera diferente a las que nosotros tenemos que armonizar, y eso hace que lo que yo les pueda decir tiene que ser limpiado, digamos, tiene que ser mejorado, filtrado, porque muchas de las cosas que a nosotros no funcionan, claramente pueden no funcionar en un régimen de carácter federal. Claramente pueden no funcionar en un régimen de carácter federal. Entonces, un aspecto importante es el rol unitario de la aplicación del derecho por parte de la Administración. Es decir, la Contraloría vela porque a través de sus dictámenes, que van conformando jurisprudencia, el derecho que aplica la Administración sea igual por el municipio de Arica, 2.300 kilómetros al norte de Santiago, o por el municipio de Punta Arenas, 4.500 kilómetros al sur de Santiago. Es decir, el derecho aplicable en su interpretación se fija por la Contraloría General. Además, la Contraloría General tiene un trámite bien distinto a lo que hay en general en las entidades superiores de fiscalización. Cualquier ejecución de decisiones administrativas, sea del plano central, del plano descentralizado o del plano empresarial del Estado, para su aplicación requiere previamente, de manera anticipada a su ejecución, la toma de razón por parte de la Contraloría General. O sea,
el presidente de la República no puede dictar un reglamento y aplicarlo si no tiene la toma de razón del presidente del Contralor General. El Ministerio de Obras Públicas no puede llamar a un concurso que dice relación con la construcción de una obra pública si previamente no tiene la toma de razón del Contralor General de la República. Y una vez que la tiene la toma de razón, llama al concurso. No puede pagar ni liquidar un contrato de construcción de obra pública si previamente no tiene la toma de razón de la Contraloría General. Eso es un regalo de dioses o un castigo del diablo. ¿No? Regalo de dioses o castigo del diablo. Porque además eso puede significar que quien no tiene representatividad popular, como es el Contralor General de la República, afecte los efectos de la ejecución de quien tiene que rendir cuenta en razón de su elección popular, digamos. Por eso que este es un equilibrio bien precario y muy propio nuestro, digamos. Yo ni siquiera me atrevo a decir, oiga, esto es súper bueno, funciona bien allá, ¿eh? Pero no necesariamente puede funcionar bien en otros países. ¿Por qué no se produce una especie de trancón en la decisión ejecutiva? Porque el Contralor General cada cierto número de años, cada ciertos años, dicta una lista de actos que no van a ir a toma de razón y reserva para sí, como una verdadera condición de admisibilidad, al modo de una Corte Suprema americana, ciertos actos que va a revisar de manera preventiva en su juridicidad. Entonces, esa es otra función que es bien importante desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos. Y también nosotros hacemos la función natural nuestra como entidad superior de fiscalización, hacemos auditoría. Y esas auditorías tienen un impacto tremendo desde el punto de vista de sus resultados, que pueden y a veces afectan la estabilidad ministerial de algunos ministros. Y eso se produce esencialmente porque las auditorías desde el año 2007 han sido todas puestas en la página web de la institución. Es decir, no hay auditorías reservadas o secretas en su término. Son reservadas en su ejecución, pero son públicas en su terminación. Y además, cada vez más, desde el año pasado, la Contraloría General hace un seguimiento, una regla de follow-up respecto del 100% de su auditoría, de manera tal de que los servicios saben que la Contraloría General, una vez que formula una observación respecto a una mala práctica, no siempre vinculada a una infracción esencial contra la probidad, como principio, es decir, no siempre relacionada con un acto de corrupción, sino que muchas veces relacionado por malas prácticas. En organizaciones y estados modernos, la conjunción de reglas normativas que tiene que aplicar la administración muchas veces produce errores, no necesariamente produce bribonadas, digamos. Muchas veces son deficiencias administrativas en la materialización de la decisión y no aprovechamiento ilícito desde el punto de vista concursal de recursos públicos que van a pasar a ser privados por arte y magia de quien los administra, digamos. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, Y la otra noticia final, ¿cierto?, que con eso quiero terminar, no se olviden de que, de nuevo, en lo internacional, ustedes se metieron a la UNCAC, ustedes se metieron al MECECIG, ustedes se han metido porque quieren estar donde hay que estar. Chile también ingresó a todos esos convenios, a todas esas convenciones, y todas esas convenciones tienen estándares que nos están obligando de manera muy forzada y de manera muy urgente a tomar medidas en relación al flagelo de la corrupción. Ahora, esas medidas no son replicables al 100% como recetas, digamos. O sea, lo que les estoy diciendo es que cada vez que ustedes retoman o toman un modelo, tengan cuidado con el modelo que importen. Es decir, levanten bien la regla de los derechos aduaneros de la prudencia cuando importen ideas, digamos. Las reglas del derecho aduanero de la prudencia son bien importantes, digamos, porque muchas veces se instalan y se importan reglas o situaciones orgánicas u organizativas que no se encuadran dentro de las administraciones.
A nosotros nos ha pasado muchas veces. Y cuando uno instala algo que está fuera del hacer cultural, esencial desde el punto de vista jurídico, de la forma perceptiva que se tiene o estamos cumpliendo y tiqueando, es porque nos pidieron eso y en realidad no nos interesa cumplirlo, o en realidad queremos hacer cambios estructurales y esenciales, particularmente en materia de fomento y de surgimiento de la probidad como valor esencial frente al flagelo de la corrupción. Hay medios, desde luego, medios orgánicos, crear entidades, medios sustantivos, el privilegio y el resorte fundamental de la transparencia como un activo, que es también un medio importante, pero tengan mucho cuidado, porque lo que instala la legislación en realidad cuesta mucho disolverlo, cambiarlo en el mediano plazo. Pues son los esfuerzos que hacemos en nuestros países, hacen unos esfuerzos gigantescos de instalación. Y si no nos funciona, en realidad lo que tenemos es una tremenda vulneración a un precepto y a un principio que a veces se nos olvida, que es el prestigio de la ley. Y el prestigio de la ley está asociado con una cuestión fundamental, que es la confianza en las instituciones. Nuestras sociedades solo se van a recuperar bien cuando vuelvan a creer en las instituciones, Y lo que hemos hecho en estos años en la Contraloría, que ustedes me podrán preguntar, y yo, si puedo, les podré responder, son reglas que apuntan esencialmente al vector confianza. Que el ciudadano tenga la certeza de que cuando se acerca a la entidad de control para hacer una denuncia va a ser atendida, que cuando se acerca a la entidad de control para hacer una consulta va a ser respondido oportunamente, y que cuando se acerca a la entidad va a ser comprendido el producto de la entidad. Lo que les quiero decir es que muchas veces los servicios terminan haciendo un lenguaje para ellos y no para el ciudadano, y nosotros terminamos muchas veces actuando para nosotros y no para el ciudadano. Y eso es un eje re importante, porque en realidad es o forma parte de esta ecuación compleja que se acerca y que se está instalando, ¿cierto?, en esta numerología nueva, donde un vector nuevo es el ciudadano y su rol de exigencia, digamos. Así que eso era lo que les quería contar. Yo creo que no me he excedido los 20 minutos, y por favor tengan ustedes la libertad de preguntar lo que quieran, y yo tendré la libertad de responder lo que pueda, digamos, que es el correlato, digamos, al ejercicio de esa libertad. Y le agradezco nuevamente al Senado de la República Mexicana, de la República Federal, ¿cierto?, mexicana, que hayan tenido la gentileza y la paciencia de escuchar al Contralor General de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Es usted muy amable. También nos acompaña la doctora María Elena Pérez Llán, comisionada del IFAI, que es casi de casa, no requiere presentación alguna. Bienvenida por acompañarnos. Si les parece, el Contralor tiene una agenda muy ocupada. Si les parece, ojalá que podamos hacer una dinámica ágil de preguntas y respuestas de 1 minuto, 1 minuto y medio, preguntas y respuestas de 2, 3. Creo que hay muchísimas preguntas, por lo menos yo tengo muchísimas preguntas, pero empecemos a ceder el micrófono para nuestros compañeros senadores y voy a circular una lista y los voy apuntando. Senadora Padierna, por favor. Solo preguntarle, Contralor, a mí me gustaría conocer el contenido de la ley de probidad que ustedes tienen y en qué términos va la iniciativa que trabajan sobre regular el lobby. Muchas gracias. No la había saludado antes, pero no la había visto. Discúlpeme. Mira, hay dos cosas hay dos cosas ahí bien fuertes. Parece que hay varias cosas que decir, y yo quiero sujetarme a la referencia cronológica que Pablo nos dice 1 minuto y medio de respuesta. No quiero. Claro, hay muchas preguntas es que les dio 2 y medio a usted y yo 1 y medio a mí. El tema de la ley del lobby nosotros hicimos una reforma importante en materia de probidad que la instalamos en la ley orgánica nuestra de base de la administración en el año 1999. Pero se quedaron muchas cosas fuera.
Y fíjense lo que es curioso, se quedó fuera algo bien importante que decía relación con la incumbencia de nuevos actores en el poder político. Cuando les estoy diciendo con la incumbencia de nuevos actores en el poder político, lo que había era una concertación de partidos que habían ganado el poder el año 89, que habían asumido el año 90, y siempre habían sido de la misma concertación. Por eso que no es menor ahora que ustedes tienen un cambio que se les puede producir algo parecido. Y de repente entraron el año 2010 nuevos parlamentarios y entró un gobierno nuevo, una administración nueva. ¿Qué es lo que se despertó? Esa administración nueva era nueva de verdad, es decir, todos antes estaban en el sector privado. ¿Qué es lo que llegó? El conflicto de interés, los conflictos de interés, porque llegaron de sectores en los cuales estaban instalados, eran empresarios del sector eléctrico, llegaron a la Comisión Nacional de Energía, eran empresarios del sector de obras públicas, llegaron al Ministerio de Obras Públicas, conflicto de interés. Y en consecuencia ahí hubo que explorar nuevas fórmulas para los efectos de ver y velar por el conflicto de interés. Y ahí está una de las inquietudes fundamentales que dice relación con el fideicomiso ciego, es decir, de que las personas que ingresan pongan todo su patrimonio, todo el acento está en el patrimonio y está también todo el acento en el sector al cual pertenecen. Eso está saliendo. Y la ley del lobby tuvo un fracaso desde el punto de vista cultural. La ley del lobby, que siguió un poco el modelo americano, era regular el lobby como actividad en sí, es decir, desde el punto de vista del registro, desde el punto de vista de las personas jurídicas que ejercían el lobby, y ese modelo en realidad se trancó el año 94 y no avanzó nunca más en el Parlamento. Intentos hubo, pero los propios lobistas hacían lobby para evitar el surgimiento de la ley del lobby, digamos. Esto yo creo es lo que va a pasar siempre con los grupos de interés. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Este gobierno hace 3 meses atrás cambió la agenda cambió la agenda desde el punto de vista del foco. Dijo, mire, ya no me preocupa quiénes van a ser lobistas, no me preocupa qué tipo de actividades son lobistas o no, no me preocupa registrar quiénes son lobistas, lo que me preocupa es qué autoridad recibe a quién. Entonces voy a cambiar el foco en la agenda de las autoridades. Ese es lo que ha habido. Ha sido bastante criticado este cambio de eje, pero claramente el gobierno hoy día está apostando a que ese sea un camino mucho más fácil y más real de llegar a un tratamiento inicial del lobby. Eso es lo que le podría contestar. Muchas gracias, Contralor. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Bueno, pues bienvenido, señor Contralor. Cuando usted menciona en su conferencia el reto que se tiene para que se vuelva a creer en las instituciones, ¿cuál es el proceso en Chile precisamente en este aspecto? ¿Cómo ha ido en la aplicación de la normatividad en los resultados hacia lograr esa credibilidad en las instituciones? Gracias, senadora. Yo creo que eso ya está cerca del análisis político, claro. Está muy cerca y está muy lejos de mi... Pero lo que yo percibo, por lo menos desde mi competencia y de mi administración autónoma respecto de mi entidad, yo creo que el hecho de que se haya hecho un tremendo impulso en la aplicación de la transparencia, yo creo que es un primer elemento. Ese impulso de aplicación de la transparencia ha tenido algunos frenos en los últimos 18 meses quizás. ¿Por qué ha tenido un cierto freno en los últimos 18 meses? Porque tanta luz incomoda, ¿cierto? Cuando uno viene saliendo de la oscuridad, seguramente y le ponen un foco, uno tiene las pupilas chiquititas, ¿cierto? Y le ponen la luz, digamos, y uno se incomoda, digamos. Yo creo que eso nos pasa con la cultura del secreto. Nosotros estamos toda la vida acostumbrados al secreto y de repente nos prende la luz de la transparencia, estamos con las pupilas adaptándonos, digamos. Lo otro que yo creo que es bien importante son los esfuerzos que ha hecho la administración activa
y particularmente también la administración autónoma, a generar canales de atención en la solución más inmediata de los problemas del ciudadano. Me refiero a una serie de programas que han contado con la autorización nuestra y que han sido también fomentados por nosotros. Por ejemplo, un programa que se llama Chile Atiende. Es decir, ese programa, volvemos al tema unitario, ustedes son federales, pero para nosotros es muy importante que la prestación de servicios de los servicios centrales se pueda radicar en su accesibilidad de manera rápida por el ciudadano. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Que los servicios centrales empiezan a centralizarse por su natural expresión en el lugar donde funciona su casa central y se desconcentran en los territorios regionales, no todos, digamos, sin perjuicio de que hay muchos servicios que sí están desconcentrados territorialmente en todas las comunas del país. Me refiero a los servicios previsionales. Hay una antigua caja de previsión que hoy día se llama Instituto de Previsión Social, y me refiero al servicio de impuestos internos que está en todo el país, y me refiero esencialmente al registro civil que está en todo el país. ¿Qué es lo que hace ese programa? Ese programa hace que el servicio de impuestos internos, ese Instituto de Previsión Social, puedan recibir y atender en cada comuna a través de convenios prestaciones que son de entes centrales, digamos. Por eso te digo, y ahí la gente vuelve a tener con una accesibilidad instantánea respecto a la prestación que anda buscando. Y en tercer lugar, yo creo que también es importante que lo que se ha hecho en la Contraloría General desde el punto de vista de la atención de la denuncia, El ciudadano que denuncia es escuchado, y el ciudadano que denuncia, fíjense que no es atendida su denuncia, pero no es atendida con un dictamen preconstituido, ¿cierto? Una aplicación instantánea del Lotus o de cualquiera de los sistemas de respuesta, ¿cierto? Que diga su denuncia ha sido recibida, la vamos a incorporar, y la Contraloría General está muy contenta de que usted haya venido a vernos, ¿cierto? Y nunca más ese ciudadano recibió nada. Lo que hemos hecho es un tremendo esfuerzo de comunicabilidad e imbricación con el ciudadano. Entonces, se presenta la denuncia, hay una respuesta tipo, a los 3 días hay un llamado telefónico, enseguida se recopilan los antecedentes y se le va haciendo una información, por así decirla, trazada respecto de en qué aspecto va su denuncia. Y lo que significa, ¿qué significa esto? No significa que estén todos castigados, ni se sanciona a todos por actos contrarios a la probidad. Significa que se le dice al ciudadano al final por qué su denuncia prosperó o por qué no pudo prosperar. Y ese ciudadano, cuando recibe una explicación razonable, concreta y motivada, se siente conforme con la administración. Sí, curiosamente el ciudadano no solo quiere que le digan que sí, hoy día el ciudadano quiere que le expliquen por qué. Es decir, nosotros no estamos girando, y nos va a pasar en México y seguramente nos está pasando en Chile, de que la habilitación del ciudadano está en relación con sus expectativas, pero está en relación con lo que le dice la administración. Ojo, y este no es un problema solo del Estado, el desprestigio que tienen las empresas de comunicación. Me refiero a las empresas de TV cable, me refiero a las empresas de telefonía. O sea, si uno lo pone en la curva de desprestigio, alguien que le falla un móvil, en realidad está perdido, ¿no? Porque nunca va a lograr que lo atienda si lo atienden de repente. Ha ido 10 veces, ¿cierto? Ha estado 15 veces pasando en las plantas automáticas de contestación. Entonces, si usted necesita reparación o reclamo, marque 3, marca 3. Nuestros operadores en este minuto están, pero si usted necesita venta, marque 1. Si usted necesita nuevos productos, marque 2. Si usted necesita, pero si usted insiste con el reclamo, marque vuelta 3 y vuelve a ese, entre comillas, ese camino de incertidumbre, ¿cierto? Como la Caperucita y el lobo, también lo tiene el sector privado. Por eso que el tema de la confianza, tal como el tema de la corrupción, no es un problema solo del Estado, es un problema del funcionamiento de las instituciones. Y eso es un problema de todos, digamos, ¿no? Muchas gracias. Me encanta. Gracias, señor Contralor.
Recibimos con gusto a uno de nuestros invitados, el licenciado Javier Casas Guzmán, que ha sido subsecretario de la Contraloría, ha sido Contralor de Pemex, tiene amplia experiencia en el tema de fiscalización y es un honor también tenerlo aquí. Gracias por su interés de acompañarnos, licenciado Casas. Le damos la palabra al senador Víctor Hermosillo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Primero le pido disculpas, a mí no me gusta llegar tarde, pero me detuvieron ahí, no podía llegar, casi me abrí como jugador de fútbol americano para poder llegar aquí. Yo he estado en su país varias veces y el proceso chileno es un proceso que ya tiene muchos años. Es una gran diferencia, ¿no? En Chile desde hace muchos años se sube uno a un taxi y el taxi no se pasa el alto, hay orden. Hay orden. Chile es un país ordenado. Chile es un país que tiene un ciudadano mucho más maduro que el nuestro. Aparte es un país muy diferente al nuestro. Es un país de poca población, mucho más educación que el nuestro, y tiene casi una raza homogénea. Digo, no es un país que tenga un grupo indígena tan fuerte como el nuestro, ¿verdad? Digo, es totalmente diferente. Es un país latinoamericano muy diferente al nuestro, ¿no? Y es un país en que por muchos años ya ha habido orden. El orden lleva precisamente a que la gente cumpla con la ley. Y se nota desde el policía, en la aduana, en ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces ahí nosotros tenemos el problema de que qué tanto nos gusta la legalidad. ¿Qué tan honrados queremos ser? ¿Un poquito o un tantote? ¿Verdad? Y nos afecta el orden. Digo, le voy a poner un ejemplo, aduanas. Usted pone en aduanas, yo soy fronterizo, por eso se lo digo. Usted pone en aduanas un tipo que quiere llevar las cosas perfectamente bien, y independientemente de las personas dedicadas al contrabando y todo, que van a estar en contra de él, muchos de los ciudadanos también, porque les afecta sus intereses y prefieren el desorden, aunque después se quejen del mismo, ¿verdad? Porque prefieren pagar la multa al tipo que está ahí, digamos, al vista, ¿verdad? Y pasar cosas a que las cosas se lleven bien. Entonces es el cuento de nunca acabar entre que los ciudadanos quieran el orden, ¿verdad? Y que la autoridad también lo ponga. Por supuesto que la autoridad tiene, digamos, el dominio de la ley y la fuerza, y yo sí creo que la autoridad debe dar el ejemplo, ¿verdad? Que es una de las cosas que pasa en nuestro país. En nuestro país hay contralorías, hay controles, hay una bola de cosas, pero no sucede nada. O sea, grandes defraudadores del país, ahí están. Y el pueblo odia esa situación, odia la impunidad. El problema más grave de nuestro país es la impunidad, y la impunidad es de autoridades y de grandes grupos. Aquí hay impunidad, y la impunidad para romperla se requiere autoridad, y la autoridad pues pisa callos, ni modo. Pero ese es el problema, aquí lo vemos en la salida. Pasa uno por aquí y los que pasan ahí no nos echan salmos y nos dicen, oigan, qué bien están haciendo su trabajo. Por lo menos, yo en los poco tiempo que tengo aquí, 2 o 3 veces me han interceptado y no les digo lo que me han dicho, pero no me han dicho cosas buenas, ¿eh? Entonces, yo sí creo que el país requiere a como dé lugar una situación anticorrupción. La corrupción le cuesta al país muchísimo dinero, muchísimo dinero. La seguridad, yo soy empresario, por eso se lo digo, cuesta un dineral, cuesta fácil el 7 o el 8% del Producto Interno Bruto. Tiene uno que tener afuera del negocio el guardia, tiene que tener uno aquí otro tipo, tiene que tener uno alarmas, tiene que tener uno eso cuesta un dineral. Es una falla estructural del país que nos está matando. Digo, y el gobierno debe empezarla si queremos hacer un país moderno, porque un país moderno, digo, debe romper la impunidad. Y la impunidad es la causa más importante de los problemas. Y hay cosas que tienen que suceder, ¿verdad? El país no puede seguir
con esa línea de alcahuetería que tenemos, porque no hay autoridad moral. Usted lo que dice es cierto, los ciudadanos tienen que confiar en sus instituciones, y aquí no se confía en las instituciones. Si usted hace una entrevista ciudadana va a ver de que la autoridad está muy devaluada, y eso es muy peligroso, más un país como el nuestro que tiene unos contrastes tan fuertes que se prestan al manipuleo, que se prestan de un lado o de otro, pero debemos poner un rumbo y todos, decir, señores, todos, sobre todo los que somos parte del gobierno de una manera u otra, electos o que somos miembros funcionarios, decir, señores, por el bien de todo esto tiene que cambiar. Entonces iba a cambiar el país. Yo lo vi en su país, por eso se lo digo, no indica que su país no tiene problemas. En todos lados del mundo hay problemas, ¿no? Y pedradas y todo, ¿verdad? Pero es un país con conducción y es un país que tiene una ciudadanía muchísimo mejor que la nuestra, digo, tristemente, pero eso es una realidad, y lo han hecho a través de tiempo, ya tiene muchos años Chile que va progresando en esa situación cívica que usted dice, llega a las organizaciones ciudadanas que son fuertes. Aquí las organizaciones ciudadanas de nuestro país son muy débiles, muy débiles. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Señor Contralor. Bueno, don Víctor, yo le agradezco lo que dice de mi país. Muchas cosas seguramente son el reflejo de que lo tratamos bien, digamos, no necesariamente que sean muy ciertas, digamos. Hay otras que son que quizás yo no estoy muy de acuerdo. El tema de la educación, México siempre ha sido un referente para nosotros desde el punto de vista de educación, al menos desde la educación universitaria, de la forma de materializar la educación. Gran parte del sistema educativo chileno durante la segunda mitad del siglo XX fue traída y fue estudiada en México, digamos. Y nosotros, además, yo desde el punto de vista universitario, yo creo que gran parte de mi colección de libros era de la editorial Porrúa, digamos, y todavía la sigo teniendo en un papel re malo, roneo, ¿cierto?, pero que eran súper accesibles y con los mejores autores, digamos. ¿Qué decirle? O sea, yo creo que la mejor respuesta la dio usted mismo. En algún minuto hay que partir, digamos. En algún minuto hay que partir, y hay que partir con algo. ¿Sí? Y lo único que yo les quiero decir es que esa partida tiene una serie de implicancias e implicaciones con una serie de otras tomas de decisiones. La partida no está relacionada con la presencia y la creación de un solo órgano. La partida está relacionada con una multisistematización. Una situación es multisistémico, o sea, tiene relación con la capacitación de los profesionales dentro de la administración, tiene relación con la capacitación de los ciudadanos, tiene relación con el reforzamiento de otras instituciones. Eso es lo que le quiero decir. No, la partida, o sea, y el Evangelio, yo soy católico, a lo mejor usted alguno no lo es, lo único que le pido es que no me apedreen, digamos, pero hay una parábola muy buena, ¿cierto?, en el Evangelio, que es la parábola de las vírgenes necias, digamos, y yo creo que lo que nos pasa a veces es que tomamos decisiones legislativas como vírgenes necias, es decir, apostamos todo nuestro aceite a la creación de un órgano que nos va a solucionar todo, digamos. Y en realidad lo que tenemos que hacer, cualquiera sea el órgano, yo no quiero ni siquiera referirme a si es mejor un órgano colegiado, como una comisión, si es la creación de un SAR de anticorrupción, todo lo que ustedes diseñen o instalen les va a producir problemas, porque va a afectar, digamos, el funcionamiento de otras instituciones. O sea, va a rozar el IFAI, va a rozar la Auditoría Superior de la Federación, va a rozar los elementos de los controles internos, de los medios de control en los estados. Lo único que les digo es que tengan presente de que lo que hagan, vincúlenlo sistémicamente con todos los aspectos que están envueltos en la toma de decisión. Eso es lo único que... Y le agradezco mucho sus palabras respecto a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, senador Contralor, muchísimas gracias por su presencia, gracias por
aceptar la invitación a esta reunión de trabajo con ambas comisiones. Yo quisiera hacerle 4 preguntas muy brevemente. Primero, en relación con la Ley de Participación Ciudadana, que comentaba que implica darles asiento a las organizaciones sociales, a los grupos de interés en la toma de decisiones, además de poner a disposición la información pública relevante para esas tomas de decisiones. Mi primera pregunta es, ¿cómo se determinan los asientos a esas organizaciones? ¿Cuál es el método a través del cual una organización, un grupo de interés puede tomar parte de esas decisiones? ¿Cómo funciona en términos generales el método para la elección de estos representantes en el ámbito de esta Ley de Participación Ciudadana? Segundo, la evaluación de políticas públicas, la previa, el control interno, el previo o el posterior, la realiza la Contraloría General, forma parte, hay órganos especializados en la evaluación de política pública, quizás sectorizados. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ámbito de la Ley General de Desarrollo Social una instancia, la Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Pública en Materia Social, que se encarga de evaluar todas las políticas que están destinadas al combate a la pobreza. Es una evaluación específica de política pública, sin perjuicio de la evaluación del desempeño que realiza, por un lado, la Contraloría Interna, que forma parte del control interno de la administración pública, y por el otro lado, de la Auditoría Superior de la Federación, que realiza el control posterior. ¿Cómo funciona un poco, en términos generales, la evaluación de la política pública, sobre todo el cumplimiento de los objetivos que la política pública se plantea? En tercer lugar, la función sancionatoria. La Contraloría General tiene funciones sancionatorias directas en el ámbito administrativo, tiene la posibilidad de plantear, de ejercer la acción penal directa ante los jueces, o da parte al Ministerio Público. ¿Cómo funciona un poco la asignación de competencias sancionatorias en la parte administrativa y en la parte penal? Y quizá pedirle, Contralor, un razonamiento sobre dónde se traza la línea entre lo que se sanciona desde la perspectiva administrativa y aquello que se remite a la jurisdicción de carácter penal, que es quizá una frontera que en muchos países no se traza con claridad, y buena parte de las conductas que son de cierta gravedad se están resolviendo en la jurisdicción administrativa, y buenas partes de las conductas que debieran sancionarse en el ámbito penal prácticamente no tienen una tipología en la ley respectiva. Y por último, la toma de razón, que creo que es una figura muy relevante, que al final de cuentas configura la participación preventiva de la Contraloría General en la toma de decisiones, sobre todo administrativas. Entiendo que es obligatorio solicitar la toma de razón. Mis 2 preguntas es, ¿hay un plazo determinado para responder a esa toma de razón por parte de la Contraloría? Y si el sentido de la resolución que emite la Contraloría sobre la toma de razón es obligatoria para el servicio, para la dependencia, y en el caso de que existe un diferendo entre el criterio de la Contraloría General y de la dependencia o el servicio, como ustedes lo llaman, ¿cómo se resuelve ese diferendo en términos generales? El carácter vinculatorio de la toma de razón, y eventualmente, si hay una disparidad de criterios, ¿cómo se resuelve entre la Contraloría General de la República y la dependencia respectiva? Gracias, Contralor. Gracias, senador Gil. Contralor, el tiempo que requiera, porque ahí se fueron también mis preguntas, entonces el tiempo que necesite. Muchas gracias. No, yo no, a esta altura yo creo que estamos, aquí le llaman al almuerzo comida, ¿cierto? No he tenido esa clase, pero debe de... Claro, para nosotros comida es cena, pero usted a la comida le llaman, al almuerzo le llaman comida. O al revés, nosotros nos equivocamos, no lo sé, pero hay una diferencia. En relación a lo que me pregunta Roberto, el senador Roberto Gil, yo creo que apunta a algo que yo dije en el transcurso de la exposición, y me refería a ese poner debajo de la alfombra las leyes, digamos. Yo les decía, y fui bien sincero, digamos, de que a veces nosotros poníamos debajo de la alfombra las leyes que nos incomodaban. Es decir, hacíamos un tremendo esfuerzo normativo, nos embaucábamos nosotros mismos porque queríamos tener un cuerpo normativo, pero después nos dábamos cuenta de que en realidad habíamos construido un Audi de tercera generación y no teníamos la licencia para conducir, digamos. Entonces decidimos guardarlo en la bodega durante un tiempo. El auto se oxida, después hay una serie de problemas asociados. ¿Por qué lo digo? Porque la forma como se determinan los asientos en
en este cambio de eje, en realidad está entregada, o debiese quedar entregada. Hay una forma, ahí dice la ley, dice se establecerán registros y la autoridad dictará el reglamento, pero no ha dictado el reglamento. Entonces, en el fondo, hoy día un ciudadano que se ponga hostil puede ir a la Contraloría y exigir el funcionamiento y el ejercicio de los derechos de la ley de participación ciudadana. Y la Contraloría seguramente le va a dar la razón a ese ciudadano que se ponga hostil. Pero como aquí hay curvas de equilibrio que están en relación con el conocimiento ciudadano, nosotros tenemos una norma que deben tener ustedes también, que dice en relación con la presunción de conocimiento de la ley. Una vez que la ley se publica en el Diario Oficial Chileno, se entiende conocida por todos. Pero en realidad no siempre los ciudadanos saben las leyes, desde luego casi nunca las saben, digamos, y con alguna frecuencia se encuentran con ellas y se sorprenden. Hay un problema esencial en la aplicación de la ley 20.500, que es de participación ciudadana. Hemos hecho un esfuerzo por hacer un músculo importante de participación ciudadana, pero nos estamos haciendo trucos, digamos, para evitar que ingrese el ciudadano a esa silla. Estamos haciendo un truco. Y yo creo que eso se va a solucionar en el muy mediano plazo, porque en materia de transparencia hay ONGs potentes, en materia de protección de entornos de diversidad, de que es en relación con el medio ambiente, hay ONGs potentes, y esas ONG están haciendo presión, digamos, y seguramente vamos a tener dentro de muy poco la forma reglamentaria para los efectos de la materialización de los efectos directos de la ley. El segundo tema que toca Roberto es clave, es súper clave, la evaluación de las políticas públicas, Y aquí uno entra con el carrito del supermercado, ¿cierto?, en este retail de las ideas, y pasea por los modelos de evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces entra en este supermercado de ideas al modelo neozelandés, y está la agencia de calidad de las políticas públicas. Entonces lo echo al carrito. Y sigo con el carrito de supermercado, ¿cierto?, y encuentro que hay otro modelo, que era el modelo irlandés, pero Irlanda está deprimida, nadie le cree, ¿cierto? Irlanda pasó de ser una vedette a ser una vedette vieja y gorda, entonces a nadie la mira, entonces no, yo no saco nada del carrito irlandés, digamos. Entonces, y sigo buscando. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hemos solucionado nosotros? Estamos en la búsqueda. La Contraloría General no hace evaluación de políticas públicas, La Contraloría General hace auditorías, y los resultados de esa auditoría per se son una situación evaluativa de una política pública, que debiera considerarlo la Administración, pero normalmente no lo hace. El modelo en este minuto está radicado en la Dirección de Presupuesto, que es la misma que entrega los recursos financieros, y que va a ser la evaluación de políticas públicas dependiendo de cómo sea su interés en la entrega y la transferencia de esos recursos. Como no hay metodología independiente para la evaluación de la política pública, cuando le incomoda un tipo de transferencia, evalúa mal la política pública. Entonces ya esta no la cortamos, ya no vamos a seguir con este programa en la ley de presupuesto del próximo año, y se acabó. La evaluación de las políticas públicas es un tremendo tema, y pasa lo mismo si vamos a hacer una agencia evaluadora, vamos a creerle más a la Contraloría General, vamos a hacer una comisión de evaluación de políticas públicas, vamos a entrar al review universitario de las políticas públicas. Están todos en este supermercado ideológico, ahí donde ustedes quieran comprar, digamos, ¿no? Donde quieran comprar, donde se sientan más cómodos. Ojo, no donde sea más barato, pues no necesariamente lo más barato es mejor en este aspecto, digamos. No necesariamente. Lo tercero que pregunta Roberto es el tema de las competencias sancionatorias de la Contraloría, y hace una frase que a mí me gusta mucho, que yo la uso con frecuencia, que es esta idea de zona frontera, las delgadas líneas rojas, cuando un acto pasa traspasando la frontera y estamos en zonas muy difusas, digamos. Yo tengo la sensación de que nosotros tenemos un modelo bastante bien construido, al menos desde el punto de vista de nuestra experiencia histórica. La Contraloría General tiene las potestades investigativas
que dice en relación con la determinación de las infracciones al principio de probidad. O sea, y hago el acento en las competencias investigativas. En materias sancionatorias, las reglas de sanciones, por principio, le corresponden a la administración activa. Es decir, la Contraloría hace la investigación y propone la sanción a la administración activa. Salvo en materias de cumplimiento de financiamiento de campañas electorales, donde la Contraloría General tiene una competencia que se le abre el día en que empieza el periodo electoral hasta 30 días después de que se cierra el periodo electoral, donde puede investigar y sancionar. Puede investigar y sancionar también, incluso a los alcaldes elegidos democráticamente, hasta incluso acarrearles la destitución de sus alcaldes en una materia tan curiosa como el uso del vehículo fiscal. Es decir, el uso del vehículo del municipio, que el alcalde lo mal usa, le puede significar la destitución. Ahora, es una paradoja porque el alcalde puede haber robado en un contrato de construcción millones, pero usa mal el vehículo y se va destituido. Son las paradojas que tiene un sistema, digamos. Y en materia sancionatoria, pero de un tipo de responsabilidad que también yo no les he aludido, que es la responsabilidad civil patrimonial, la Contraloría General, a partir de los sumarios administrativos, tiene la competencia para demandar civilmente al funcionario por el gasto público mal hecho. Y ese gasto público mal hecho lo sanciona la Contraloría indoor, digamos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hay un órgano jurisdiccional, que es el Subcontralor General de la República, que actúa como juez de primera instancia, y hay un órgano colegiado que preside el Contralor, que actúa como tribunal de segunda instancia para la persecución de los reparos que conlleven gastos patrimoniales mal hechos por la administración. Y en lo penal, la Contraloría tiene el deber jurídico de poner los antecedentes dentro de las 24 horas siguientes, al término de las auditorías, ante el Ministerio Público, y puede convertirse en un actor de esa acción ante el Ministerio Público a través del Consejo de Defensa del Estado o a través de la representación de su fiscal, circunstancia que se hace con mucha frecuencia. Y por último, el tema de la toma de razón. La toma de razón sí tiene plazos, tiene un plazo de 15 días y que el Contralor General puede prorrogar por otros 15 días hasta un total máximo de 30. La mala noticia es que los plazos no se cumplen. Y el Contralor General está siempre luchando por no estar en mora de ese plazo. Porque si está en mora de ese plazo, tiene o se puede despertar una causal constitucional para los efectos de reprocharlo constitucionalmente. Entonces, el Contralor siempre anda luchando por cumplir ese plazo. Y como esa lucha es permanente, el Contralor saca una resolución cada cierto tiempo donde dice qué actos se reserva. O sea, se reserva lo importante para poder cumplir el plazo. Y el resto nos entrega. La toma de razón en sí, y es bien importante transmitírselos bien, no es un acto administrativo, no es un dictamen de la Contraloría General, no es una decisión jurídica que se exprese en un racional. La toma de razón, como viene, es la desviación de un juicio contable, que significa tomar razón de partidas. Lo único que hace es una firma, y lo que esa firma está traduciendo es que ese acto para el Contralor General se adecua al ordenamiento jurídico chileno. Y esa firma que se busca tanto, se busca por la administración porque es un blindaje de juridicidad. Es decir, el juez, una vez que la Contraloría General tomó razón del acto, entiende normalmente de que no tiene reproche jurídico ese acto, de que hay una conformación de juridicidad. Y por eso que normalmente las impugnaciones en contra de las decisiones administrativas que han sido tomadas razón, normalmente el juez entiende de que el acto fue conforme a derecho. ¿Qué es lo que suele suceder?
que la toma de razón tiene dos órdenes cuando no se toma razón, ahí viene un documento. Cuando no se toma razón, cuando el acto no se adecua al ordenamiento jurídico, ahí viene un documento. Y en ese documento, que se llama oficio de representación, el Contralor le dice al autor del acto: mire, yo no le tomo razón porque su acto contraviene la ley en razón de lo siguiente, y le doy las explicaciones. O le digo: oiga, no tomo razón porque su acto contraviene la Constitución, ley, Constitución, en razón de lo siguiente. ¿Por qué digo dos órdenes de razones? No en el mismo acto. O lo represento por ilegalidad o lo represento por inconstitucionalidad. Porque si lo represento por inconstitucionalidad, el autor del acto no me puede insistir y se tiene que ir como un conflicto jurídico que es al Tribunal Constitucional. En cambio, si lo represento por ilegalidad, el Presidente de la República mantiene el decreto de insistencia, que es una fórmula constitucional de exigirle al Contralor General de que, en razón de que él quiere, él desea, él tiene la razón de Estado, entre comillas, miren la expresión que les utilizo, es el reconocimiento de la razón de Estado sobre la base de la voluntad del Presidente de la República y de todos sus ministros. Ese acto tiene que ser firmado por el Presidente de la República y de todos sus ministros. Y de ese acto se tiene que informar a la Cámara de Diputados para los efectos de que, si decide hacer el juicio político, se materialice el juicio político. Nunca se ha dictado una insistencia en los últimos 20 años. No, porque es un riesgo constitucional para el gabinete y para el Presidente de la República. Eso yo creo que explica lo que Roberto me ha preguntado, y les agradezco de nuevo enormemente la invitación formulada. Gracias, Contralor. Tenemos sí, estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Estamos en tiempo. Tenemos a la senadora Marcela Torres y luego a su servidor, y si no hay nadie más que se apunte, pues con eso terminaremos. Senadora. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto y ha sido realmente muy interesante escucharlo. 3 preguntas. La primera: aquí en México el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos y hay mucha más transparencia en todos sus procesos administrativos y de entrega de licitaciones y esto. No sucede igual en los estados de la República, en donde realmente hay una gran opacidad y donde tenemos los focos rojos en cuestión de corrupción realmente, ¿no? En esta parte de las licitaciones, que usted decía que no hay una licitación sin que ustedes de alguna manera intervengan, ¿cómo organizan? Seguramente es un país mucho más chico, lo sé, pero ¿cómo organizan para que esto no haga que los gobernadores o los municipios en este caso caigan en un burocratismo y en una lentitud en la entrega en la realización de la obra? Esa sería la primera pregunta. La segunda: ¿cuál es el procedimiento en Chile para nombrar a una persona como usted en su cargo? ¿Qué instancia es la que lo nombra? Si interviene o no las organizaciones de la ciudadanía en este nombramiento, y qué procedimiento tiene que seguir esta instancia para nombrarlo y que realmente sea un nombramiento legítimo para todos los chilenos, ¿verdad? Que eso creo que podría ser un problema para nosotros. Y la tercera pregunta y última: me pareció muy interesante esto que dice usted de que el buen funcionamiento en Chile es una cuestión sistémica. Sí lo creo. En México tenemos realmente una baja participación de organizaciones ciudadanas. Solamente hay 16,000, bueno, ya son 36,000 para 120 millones de mexicanos. ¿Este sector qué peso tiene en su país? Y bueno, pues ya le pregunté si interviene o no en su nombramiento, y qué funciones ha desempeñado en impulsar esta transparencia y esta falta de corrupción que se ve que maneja. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marcela Torres. Muchas gracias, senadora. Voy a tratar de responderla. ¿Cómo organizamos la toma de razón? Yo creo que ¿cómo organizamos la toma de razón? El principal enemigo de la prontitud de la actuación administrativa
y aquí voy a decir algo que no tiene ninguna demostración empírica, ninguna, sino que simplemente un olfato práctico, el principal enemigo está capturado por una profesión y un vicio de la voluntad. La profesión es ser abogado y el vicio de la voluntad es la vanidad. Es decir, los abogados son naturalmente, y yo soy abogado, vanidosos, ¿no? Entonces, y eso que, ¿por qué lo digo? Lo digo porque en realidad hay un modelo, hay modelos de bases tipo. Nosotros nos hemos preocupado dar incentivos para que la administración formule y convenga con la Contraloría General bases tipo. Bases tipo en materia de construcción de puentes, bases tipo en materia de concesión de obras públicas, bases tipo en materia de licitaciones de circunstancias particulares, bases tipo. Y los más resistentes al cumplimiento de las bases tipo resultan ser los abogados. Es decir, tratan de violentar por razones de comodidad, tratan de violentar por razones de vanidad, tratan de violentar por razones de ignorancia y tratan de hacer algo nuevo. Siempre el abogado como que quiere hacer algo nuevo. Y ahí entra el problema, ¿no? Ahí entra el problema. Entonces yo creo que una de las cosas como organizamos esto es a través de bases tipo. Bases tipo. Otras cosas, otro modo como hemos descubierto en estos 5 años de hacer es capacitación. Es decir, la Contraloría General parece una especie de universidad, en el sentido de que capacitamos mucho a los servicios. Todos los meses en todas las regiones de Chile hay un curso de capacitación para los servicios públicos en algún área de competencia especial. Llámense planificación territorial, manejo territorial a través de planes urbanísticos, que son, ustedes lo saben, los planes territoriales son el modo más rápido de incrementar la riqueza patrimonial, es donde y más barato, porque es donde yo trazo la línea o donde yo doy la condición de uso, como crece mi patrimonio, digamos. Y eso los inmobiliarios lo tienen perfectamente claro. Y eso en un sistema donde generar la planificación territorial es muy complejo, es pan de todos los días. Por eso capacitación. Yo creo que esas son como las claves de lo que se ha logrado hacer. ¿Quién me nombra? No me nombra la sociedad civil. Desde luego me nombra el presidente de la República, como en la mayoría de los países donde hay Contraloría General, con la diferencia que en el año 2005 hubo una modificación importante en la Constitución y el nombramiento tiene que ser ratificado no por la simple mayoría del Senado, sino que por una votación calificada del Senado de 3/5 de sus miembros en ejercicio, en una sesión especialmente convocada al efecto. Y este nombramiento del Senado, de sus miembros en ejercicio, en una sesión especialmente convocada al efecto. El nombramiento, en mi caso particular, es primera vez que funciona esta regla. Y esta primera vez que funcionó la regla significó que hubo un antecesor mío, o sea, primera vez que a un presidente de la República se le caía una proposición de nombramiento al Senado. Y eso significó que hubo 9 meses de acefalía en la Contraloría General, y eso significó que se cambió entre medio 2 veces al ministro secretario general de la Presidencia. Es decir, se produjo una crisis política por el nombramiento del Contralor. Sí. Entonces, eso tiene una... Ahora, seguramente, si 8 años después, la Contraloría General, que tiene un cierto posicionamiento, si antes era difícil el nombramiento del Contralor General, yo creo que va a ser 3 veces más difícil cuando yo me vaya. No por vanidad, y eso que soy abogado, ¿cierto? Sino que porque efectivamente va a ser muy difícil el acuerdo. Es como en los países que instalan el defensor del pueblo, el ombudsman. Reconocerle el valor y la entidad moral a una persona en particular en nuestras sociedades es re difícil. No, de alguna manera lo obtuvo, algo hizo, no, yo no creo de dónde salió, digamos. Eso debe ser como va a ser complejo. Perdón, doctor, ¿cuánto dura su cargo? 8 años sin reelección. Okay, 8 años sin reelección. A toda la administración del Estado, central, descentralizada, municipal, regional, todo. No, el legislativo ni el judicial no.
Sí, toda la administración, y incluyendo la Fuerza Armada, todo lo que iba en relación con la administración, todo. Y lo tercero que Marcela planteaba era del tema de las organizaciones, cómo están interviniendo, cómo está el músculo de la participación ciudadana. Esa es la pregunta de fondo, ¿cierto? Con dificultades, porque nunca los estados le arman el gimnasio de la participación ciudadana, pero no le ponen las máquinas al gimnasio. Entonces, claro, le armamos el gimnasio, que es la ley de participación ciudadana, pero no le hemos metido las máquinas. Entonces, ¿qué es el reglamento? ¿Cierto? ¿Qué es la política de capacitación y difusión? No, o sea, le armamos el gimnasio, es re bonito el gimnasio, tiene unas ventanas preciosas como este Senado, digamos, está re bien hecho, pero no le metimos las máquinas. No, esto que si le vamos a discutir primero si vamos a querer cinta o vamos a querer elíptica o vamos a querer bicicleta, entonces estamos discutiendo eso. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Quién fiscaliza los recursos que ejerce el legislativo y el judicial? Bueno, ha sido un gusto tenerlo, es que me hayan recibido, han sido muy amables, digamos. Esa es la parte incómoda de verdad. En Chile, a partir de una serie de situaciones vinculadas a una eventual corrupción en el uso de asignaciones. Yo creo que ustedes también reciben como parlamentarios asignaciones para el uso de informes, asignaciones para arriendo de locales, digamos. Esas asignaciones hay un sándwich en Chile, entonces que se vende en el estadio, ¿cierto? Que es mortadela palta, entonces mortadela palta. La palta del aguacate, nosotros somos grandes consumidores de aguacate, Ustedes se van a un McDonald's y la hamburguesa es palta tomate, o sea, tuvieron que poner palta en el McDonald's porque si no, no entraban, o sea, el chileno solo come palta en los sándwiches, digamos, aguacate. Es un aguacate un poco diferente al de ustedes, pero es lo mismo. ¿Y por qué les digo esto del sándwich de mortadela palta del estadio? Porque uno dice que el examen de mortadela palta de los estadios es más falsa la palta que tienen, pero está chorreado. Entonces porque uno lo ve en el estadio y aparece la palta así rebosante el sándwich, y uno lo compra y lo abre y en realidad le han echado palta a la vuelta nomás, y lo han apretado un poco, es como para simular. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque un parlamentario que fue sujeto a un proceso penal en razón del mal uso de las asignaciones y que fue seguido en el proceso penal y que fue formalizado en el proceso penal por el mal uso de las asignaciones, lo apretaron y chorreó la palta, digamos, entonces, y dijo que estaban todos involucrados, de que todos hacían lo mismo que él, de que todos tenían contratos falsos de arriendo, de que todos tenían... por eso les digo, es palta con mortadela, digamos. A raíz de eso entró la polémica de que si era bueno que la Contraloría General fiscalizara los recursos parlamentarios. A raíz de eso, en algunos países hay precedentes de fiscalización de uso de recursos fiscales por parte de las Contralorías respecto del uso que hacen los parlamentarios y el uso que hace el Poder Judicial. Hay precedentes, no es lo normal, no es lo usual, pero hay precedentes. Y entonces lo que se convino y la regla de transacción no llegó por una modificación a la ley orgánica del Congreso, que sí después se hizo. Llegó primero con una modificación del reglamento de las cámaras y después por una ley orgánica constitucional que modificó el Congreso, donde se estableció una comisión de control al interior de la Cámara. Al interior hay una comisión de control en el Senado, hay una al interior que la designan ellos mismos, y que en realidad siempre encuentran que está todo bien gastado. Pues sí, claro. Entonces es una... Pues sí. Ahora, eso en el poder legislativo. En el judicial, no.
No, ellos tienen una oficina de control y dicen que funciona estupendo. Yo no tengo por qué no creerle a nadie, digamos. Así que, muchas gracias. Gracias, Contralor. Gracias por sus respuestas. Tengo dos preguntas, si usted me ayuda a ubicarlas. En esta toma de razón, que podríamos hablar de un control a priori, usted revisa la legalidad por un lado y la constitucionalidad por otro. Pero lo de fondo, la obra que se va a hacer, por llamarla así, la licitación, no está efectuada. Después de usted dar una toma de razón, audita ese contrato en la eficiencia del contrato, preguntarle si audita el 100% de las tomas de razón o se hace un muestreo como son las prácticas de auditoría. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, nos hablaba que usted, después de hacer esta auditoría, cierra la auditoría, la suben a una página de transparencia y manda, si le entendí, manda un proyecto si hubiera una presunta responsabilidad al Ejecutivo, dependiendo si hay o no hay. Y el Ejecutivo sería el que sanciona. Preguntarle de lo que usted manda con una responsabilidad que pudiera existir, cuántos son sancionados o cuántos siguen su recomendación, por decirlo así, y cuántos no. Gracias. En relación a lo que se toma razón como control preventivo, y a ese control preventivo es ideológico, tal como bien lo dice el senador, porque se refiere a las condiciones de juridicidad de algo que todavía no se ejecuta, por eso digo que es ideológico. Y enseguida viene la ejecución y se va a fiscalizar por la Contraloría General. No se fiscaliza el 100% de los contratos que nosotros revisamos en materia de... Se fiscaliza, claro, se fiscaliza de acuerdo a las reglas de auditoría como ámbitos de planificación del trabajo nuestro, y si estamos preocupados de un cierto tipo de contratos de obra, hacemos un programa y planificamos una fiscalización de ese tipo de contratos de obra y hacemos un muestreo y hacemos o muchas veces por denuncias que dicen relación que con los propios incumbentes públicos, los funcionarios, o por propias observaciones y denuncias que llegan de ciudadanos o de parlamentarios, hacemos la fiscalización. Lo segundo dice relación con la auditoría se cierra. Producto de una auditoría se puede ordenar un sumario administrativo, se puede ordenar un sumario para que se determine la responsabilidad disciplinaria del funcionario que estuvo envuelto en el acto irregular. Ese sumario administrativo se puede ordenar que lo haga el servicio y que nos informe sus resultados, o se puede tomar el sumario y disponer la iniciación del sumario y la investigación por la propia Contraloría. Nosotros ordenamos muchas veces a los servicios que hagan el sumario. Son servicios respecto a los cuales nosotros tenemos certeza y cierta consistencia en el tiempo y que tienen buenos medios de control interno. Son servicios que nos han dado en los últimos años experiencias razonables de rendimiento respecto a las órdenes impartidas de sumario, y en consecuencia les ordenamos que hagan sumario. Y aleatoriamente, cada cierto tiempo, tomamos los sumarios a la vista y vemos cómo lo están haciendo. Y la cuestión funciona. O hacemos nosotros el sumario. Si nosotros hacemos el sumario, terminamos por proponerle al ministro, si es el órgano sancionador, al jefe del servicio descentralizado, si es el órgano sancionador, o al presidente de la República, si se trata de un nombramiento ministerial, si es el órgano sancionador, le proponemos sanción, le proponemos la sanción. Si cumplen la proposición de sanción, que es lo que Pablo pregunta, el año 2008 un ministro de Estado no cumplió la proposición de sanción. No cumplió la proposición de sanción porque él estimó que era bueno no cumplirla y en realidad esto no era tan grave y en vez de destituirlo lo censuró. Es tan complejo no cumplir una proposición de sanción que se generó un juicio político en contra del ministro y se generó a través de una acusación constitucional, y a través de esa acusación constitucional se condenó y se destituyó en la Cámara de Diputados, que es donde parte el juicio político, y el Senado ratificó la destitución de la Cámara de Diputados, y hacía más de 45 años que no había un juicio político en Chile,
por no cumplir una proposición de sanción. Y créanme que cada proposición de sanción que hacemos la cumplen siempre. Siempre. Los ministros cumplen siempre. Ya no, y de repente, a veces, tienen una duda respecto a la magnitud de la sanción que nosotros estamos proponiendo, y el ministro va y dice, oiga, sabe que usted a lo mejor no consideran eso, nosotros queremos bajar un poco la sanción porque en realidad es mucho lo que se... Si usted fundamenta y motiva bien su decisión, nosotros no tenemos problema. Y hacen un esfuerzo motivador en el acto que de una u otra manera cierra este verdadero círculo virtuoso. Y lo otro que puede surgir de una auditoría a través del examen de cuentas, ¿cierto?, es el reparo, es decir, que haya recursos fiscales mal gastados e identificado el sujeto al cual se le puede imputar ese mal uso. Y eso es un juicio civil que hacemos nosotros. Eso es lo que podría decirle. Gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención de las señoras y señores senadores? Doctor, muchísimas gracias por su participación en esta reunión de trabajo. Sin lugar a dudas, las experiencias, las reflexiones que usted nos ha hecho en esta ocasión servirán al Senado de la República en el trabajo que ya tenemos frente a nosotros, algunas iniciativas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, para fortalecer los controles sobre el gasto público y la evaluación de políticas públicas. Le agradecemos de nueva cuenta su asistencia, bienvenido a México, bienvenido al Senado de la República y que sea una estancia muy placentera. Muchas gracias, Roberto. Quiero cerrar con una pequeña idea que ayer la repetí y quiero seguirla repitiendo porque no creo que, claro, puede que esté afectado por mi vanidad, digamos, pero tengo la sensación de que es muy, 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 muy importante de que México mire hacia el sur. Es decir, ustedes durante muchos años han mirado hacia el norte, y está bien, tienen un vecino que es como estar al lado de una niña que está desnudándose todas las noches. Yo también miraría para allá, digamos. O sea, si yo vivo al lado, ¿cierto? Si vivo al lado de una espectacular niña que se desnuda en la ventana, yo la miro. No, puede ser, el ejemplo puede ser malo de género, está bien. Pero, claro, no una niña, una mujer, me refiero a una chica, me refiero a eso, no niña en el sentido, nosotros a las mujeres le decimos las niñas, no estamos hablando de una niña porque tenga una cierta connotación pedófila, no, una tremenda mujer buena moza al lado que se desnuda, ¿cierto? Y todo el rato uno la va a mirar, pero créanme que en la otra ventana puede que no esté la mujer, digamos, pero créanme que hay interesantes aspectos que no solo ustedes deben mirar, sino que ustedes deben acostumbrarse a liderar. Es decir, Latinoamérica necesita el liderazgo de países como México, necesita la colaboración de países pequeños como Chile, necesita el aporte de las experiencias importantes en materia de fomento minero y de crecimiento como las que está teniendo Perú. O sea, necesita también, de una u otra manera, producir aspectos relacionales diferentes con el mundo de la cultura portuguesa como la que representa Brasil. Es decir, hay mucho que hacer en cuanto ustedes miren también hacia el sur. Y es importante que ustedes tomen conciencia de eso. Es muy importante, es muy importante. Así que eso desde la vereda más austral, digamos, que de Latinoamérica, yo les agradezco la invitación. Y créanme que puedo dar certeza de que no soy pedófilo, digamos, para tranquilidad de la senadora. No soy pedófilo para tranquilidad de la senadora. O puede ser un joven, da lo mismo. Da lo mismo. Si dijera lo contrario. Que quede registrado el ejemplo como un joven. Quedará registrado como joven. Eso. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al canal del Congreso y a los invitados.